Bueno, jóvenes de 11, vamos a seguir con la composición entre funciones. Entonces existe otra forma de combinar funciones para obtener una nueva función, que es la composición de funciones, ¿no? Entonces, si f y g son dos funciones, se tiene otra función, f compuesta con g, que se nota así, f bola g, es decir, f compuesta con g, o composición de f y g, o también se puede decir que la composición de f y g está definida de la siguiente manera. F bola g de x es igual a f de g de x. ¿Cómo interpretamos esto? Primero hallamos el g, supongamos de 2, y me da un número y luego lo aplico a f. Entonces me quedará f de 2. Si g de 2 me dio 5, entonces aquí ya me quedará f de 5, y esa será la compuesta de f y g de 2. Donde el dominio de f compuesta con g es el conjunto de todos los números x del dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Pues aquí está. Dominio de g, dominio de f, y acá es el rango de f bola g. Este es el conjunto de llegada de la composición. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Que aquí tengo un x, pues entonces este x está como imagen g de x. Y ese g de x, al aplicarle la combinación con f, entonces me va a dar f de g de x. Este g de x, aquí está el rango de g. Y acá ya está pues el rango de la función compuesta. Pues aquí va a ser el dominio de g. Acá es el dominio de f. Para poder hacer la composición de f compuesta con g de x. Y entonces obtener aquí el rango de f con g. Dadas las funciones f y g, se toma un número x en el dominio de g. Ahí está la explicación de esto. Se obtiene su imagen g de x. Si este número g de x pertenece al dominio de f, entonces se puede calcular f de g de x, o sea, se puede calcular la compuesta. La función compuesta entre dos funciones no es conmutativa. Ojo, recuerden que conmutar es cambiar el orden. Cuando decimos que la suma de números es conmutativa, es porque 3 más 5, que me da 8, es igual a 5 más 3 me da 8. Entonces, estamos hablando de la compuesta, pues si fuera conmutativa, tendría que darme que f bola g tendría que ser igual a g bola f. Pero esto no se cumple en las funciones. En general no se cumple. Entonces existe algunos, uno o dos casos que sean particulares que se puede dar. Y en este hay un ejercicio ahí, creo que en el taller, que les pregunta cuándo se da. Pues cuando una de las dos funciones es la función identidad. Es decir, que o f de x es igual a x o g de x es igual a x para que la función me dé conmutativa. Bueno, además, la compuesta se puede extender para más de dos funciones. Por ejemplo, si yo tengo tres funciones, f de x, g de x y h de x, entonces yo puedo componer las tres. F compuesta con g, compuesta con h de x. ¿Y a qué va a ser igual eso? A f de g de h de x. Cada uno de estos números, aquí me va saliendo una cantidad, aquí otra cantidad, y entonces la voy aplicando a f. Ahora enseguida hacemos unos ejemplos de composición de funciones.